Bienvenidos nuevamente a Fe Sin Dudas. Esta es la última enseñanza del Señor Jesucristo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Recuerden que estamos estudiando el credo, entonces, pero profundizamos un poquito más en la historia de los evangelios para poder conocer más de Jesús. Entonces, para poder ir concluyendo lo que es el credo, vamos a revisar algo aquí rápidamente. Vamos a revisar donde nos dice que hemos estudiado Jesús nace en Belén de Judá, la niñez de Jesús, el bautismo y las tentaciones, los discípulos de Jesús como los fue eligiendo, las enseñanzas de Jesús, milagros y otros anuncios. Jesús es Dios, acontecimientos de la pasión, la resurrección y pues nos queda la ascensión al cielo y los concilios para concluir el estudio que estamos llevando de lo que es la parte que corresponde a Jesucristo en el credo. Si no has visto las otras enseñanzas, por favor, te invito a que las veas para que lleves la secuencia y pues vayas aprendiendo con nosotros. Vamos a ver entonces que Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Vamos a ver en Lucas 24, nos dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Todo eso lo hemos aprendido, estaba escrito. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Esto es Pentecostés, es la venida del Espíritu Santo que la vamos a estudiar en la próxima catequesis. Y también es importante indicar que aquí, pues les dijo, ustedes son testigos de todo esto. Ellos son los testigos y en ellos creemos. Recordemos que ellos incluso entregaron su vida, la mayoría de ellos entregaron su vida en el nombre de Cristo, fueron martirizados. Entonces, también pues se gozaron, ¿verdad? Ellos se gozaron ya que vieron partir al maestro ya después de 40 días, después de haber resucitado y que permaneció apareciéndoles y enseñándoles. Y vamos a ver aquí qué nos dice Marcos. Marcos 16 nos dice, después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Se acuerdan que la mamá de los hijos de Zebedeo estaba pidiendo que ellos se sentaran a la derecha y a la izquierda cuando Jesús estuviera en su reino? Pues ya sabemos que Jesús está sentado a la derecha de Dios, o sea, Dios Padre está a la izquierda de Jesús. Nos falta saber quién va a la derecha de Cristo. También lo vamos a aprender. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Esto lo vamos a ver después con Pentecostés, va a ser buenísimo. Y Jesús volverá. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le habéis visto marchar al cielo. Entonces volverá. Nuestro Señor va a regresar. También sabemos que, pues, en Filipenses nos dice algo bien interesante. Jesús, esto no aparece en la Biblia, pero lo hemos agregado porque se está hablando de él. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Se hizo hombre. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos,
en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo que podemos leer en Filipenses 2. Y también nos dejó el mandato divino. Ese es el que vamos a estudiar ahora. Esto está en San Mateo 28, del 18 al 20. Aquí podemos leer que dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya tiene la autoridad total. Vayan pues y hagan que todos los pueblos, sean mis discípulos. Esto es, a todos los confines de la tierra, a todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Se quedó con nosotros hasta el fin de la historia y se quedó con nosotros en el pan, en la Sagrada Eucaristía. Entonces ese es el mandato: ir a todos los pueblos, bautizarlos y enseñarles. Entonces, como podemos ver, con esto pues vamos concluyendo la parte bíblica y pues ya vimos algunas partes acá que podemos completar. Todo lo que está remarcado a partir de aquí, de creo hasta su reino no tendrá fin, ya lo estudiamos. Solo que nos hace falta algunos detalles como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que esto, a pesar de que sí lo podemos entender de forma pues comprendida en la Biblia, también lo vamos a ver en los concilios, porque los concilios también han sido importantes en la historia. Veamos. Tenemos el concilio de Nicea en el año 325. Nicea es actualmente un lugar en Bursa, Turquía, ¿verdad? Contó con la asistencia de 318 obispos. Dentro de ellos estaba Ocio, obispo de Córdoba, asistió como legado del Papa San Silvestre I. A este concilio le debemos el credo, ¿verdad? El credo corto que estudiamos al principio de esta enseñanza, el credo corto o el credo niceno, o del símbolo de los apóstoles. Y se definió la verdadera divinidad del Hijo de Dios. Y esto fue contra el arrianismo, ¿verdad? La herejía arriana. También se definió la fijación de la fecha para celebrar la Pascua de Resurrección. Esto es por esa razón, es de que la Pascua se establece, es diferente cada año. La Pascua de Resurrección, la Semana Santa cae diferente en cada año, y esto es basado en la luna de Nisan. Por eso es de que varía. Entonces aquí se estableció eso desde ese tiempo, desde el año 325. También podemos ver el concilio de Constantinopla I, que fue en el año 381, actualmente es en Estambul, Turquía. Contó con la asistencia de 50 obispos, se declaró la consustancialidad, porque es la misma sustancia, del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Reafirmó también la divinidad del Hijo contra los arrianos que seguían ahí molestando esa herejía, y la divinidad del Espíritu Santo contra los neumatómacos, que estaban diciendo que el Espíritu Santo solo procede del Padre y no del Hijo. También valida la fe de los padres de Nicea y condena las sectas emergentes. ¿Sí? Condena las sectas, los que se separan, los que se dividen. Renovó la legislación de Nicea. Los obispos deben circunscribirse a sus límites diocesanos, o sea que no tienen que meterse en la jurisdicción de otro obispo. Estableció que el obispo de Constantinopla tendrá prerrogativa de honor después del obispo de Roma. Y entonces aquí podemos ver lo que nos interesa es la divinidad del Hijo en contra de los arrianos. También tenemos el concilio de Éfeso en el año 431, que es actualmente Selçuk, Esmirna, Turquía. Condenó a Nestorio y a Celestio, herejía de pelagianismo. Entonces, pues ya los condenó cualquier desviación del credo de Nicea. O sea, todos tienen que creer el credo de Nicea, si no, pues definitivamente están fuera. Dogmatizó la Teotokos, Madre de Dios. Teotokos se compone de dos palabras: Teo, que es Dios, y Tokos, que es como dar a luz. Entonces es la Madre de Dios. María, la Virgen, es la Madre de Dios.
Y dice, y hace la aclaración, Madre de Dios, perdón, vamos a corregir, bueno, Madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, eso no es lo que creemos en la iglesia. María, la Virgen, no es madre de la naturaleza divina de Dios, o sea, ella no creó a Dios, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo, de ella obtuvo el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del verbo, de quien se dice que el verbo nació según la carne. Esto es bien interesante porque la Virgen María no es madre de Dios como creadora de Dios. Eso no es así, de ninguna manera lo creemos. Si te han dicho eso, te han mentido. Y si crees eso, estás confundido o confundida. Porque la Virgen María es la madre de Dios hecho carne. Es la madre de Dios en el tiempo. El verbo encarnado obtuvo su cuerpo y no te va a gustar, pero así es. Obtuvo su cuerpo y su sangre de María, la Virgen. Por eso es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Y entonces de esa manera se establece el término Teotocos, que por cierto lo creen todas los protestantes históricos, creen en el término Teotocos. De hecho, muchos evangélicos creen en Teotocos, la madre de Dios. Son pocos, bueno, no son pocos, pero sí, porcentualmente hablando, son pocos los que no quieren recibir esto como una creencia, un dogma de fe. Rechazan a la Virgen María de todas formas, buscan la forma de no recibirla. Entonces esto no es lo que creía la iglesia temprana, no es lo que creían o sea, toda la iglesia siempre ha creído que la Virgen María es la Madre de Dios. El hecho de que en el año 431 se haya establecido como un dogma no quiere decir que la creencia parte de allí. La creencia viene desde siempre, desde que se es cristiano. Pero ahí se dogmatizó porque habían algunas personas que creían cosas contrarias, como los hay hoy. Eso quiere decir que en estos concilios ya se hizo frente a unas creencias que no eran correctas y que hoy están reapareciendo, ¿verdad? Pero ya esto ya es histórico. Entonces la Teotocos es la Virgen María, la Madre de Dios, porque ella le dio el cuerpo a Cristo, ¿verdad? A la persona del Verbo, de quien se dice que nació según la carne. Seguimos leyendo, también tenemos el Concilio de Calcedonia en el año 451, actualmente es Turquía, y pues dice, aquí hay algunos anatemas, yo extraje solo algunos porque es bastante, hay que leer mucho de los concilios, pero extraje solo lo más importante para mí. Si alguno no confiesa que la naturaleza divina o sustancia es consustancial en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese tal sea anatema. Anatema 5. Si alguien dice que hay dos sustancias o dos personas en nuestro Señor Jesucristo y él debe amar a una, como han escrito localmente Teodoro y Nestorio, ese tal sea anatema. O sea que la iglesia no cree eso. Eso quiere decir que anatema es que sea expulsado o que sea, en el término más horrible de la palabra, es que sea maldito. Entonces, el anatema es, si alguien cree eso, es anatema. El anatema 6 dice, si alguno llama a la Santa Gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Dios, en sentido figurado y no en sentido propio y por relación como si hubiera nacido un puro hombre y no se hubiera encarnado de ella el Dios Verbo. Y continúa el anatema, pero hasta aquí lo dejé porque es entendible hasta ese punto. Sea anatema, o sea que el que no reconozca a la Teotocos, a la Madre de Dios, la Santa Virgen María, sea anatema. A veces dicen los hermanos no católicos de este tiempo, dicen, y de los nuevos, pues, de los que nacieron recién el siglo pasado o el antepasado, pues se atreven a decir muchas cosas. Y dicen, sí, nosotros creemos solo en los primeros concilios ecuménicos porque eso sí, en los primeros 7 o en los primeros 6. Pues este es uno de los primeros 7 o de los primeros 6. Y resulta que aquí dice que si alguno llama a la Santa
gloriosa, siempre Virgen María, Madre de Dios en sentido figurado, o no la reconoce, ¿sí? Sea anatema. Tengan cuidado. Anatema 7. Si alguien no quiere reconocer que las dos naturalezas se unieron en Jesucristo sin reducción, sin confusión, pero que estas dos naturalezas se escucharon, perdón, pero que estas dos naturalezas se escucharon dos personas, ese tal sea anatema. Si alguno no confiesa que las dos naturalezas en Cristo se unieron en una sola persona, ese tal sea anatema. Y aquí hablamos de la unión hipostática. La unión hipostática refiere a lo que pues aquí arriba se dice. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Unión inseparable de la naturaleza divina y humana. Es inseparable. La naturaleza de Cristo tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Él es Dios y es hombre, y no se pueden separar, y no se pueden dar adoración por separado, o solo a Jesucristo Dios, al Verbo de Dios, o solo a Jesucristo hecho hombre, el Verbo encarnado hecho hombre, hecho carne. No se pueden dividir, no se pueden separar. Entonces ya podemos ver que los concilios son así. Vamos a movernos ahora a la parte final de este video, donde vamos a aprender, o más bien a confirmar lo que hemos aprendido. Entonces dice el credo niceno-constantinopolitano en relación a Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo vamos a leer. Ya aprendimos que creemos en un solo Señor Jesucristo, que es Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, que es Dios de Dios, que es luz de luz, que es Dios verdadero de Dios verdadero, que fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, lo vimos en la Anunciación, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, o sea que de ella obtuvo su carne y su sangre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, fue crucificado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que aprendimos. Es un bonito recorrido en esta enseñanza de Jesucristo. Recordemos que estamos estudiando el credo, que es esta parte, la que estamos estudiando, pero profundizamos en los evangelios para aprender muy bien toda la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, Jesús vino por ti y por mí. ¿Cómo te sientes al saber que Jesús vino para salvarte del pecado, que es la muerte, y que entró por Adán y Eva? ¿Cómo es que Jesús vino a cambiar eso? Por un hombre entró el pecado, que es la muerte, y por un hombre vino la salvación. Y ahora sí podemos leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, pues aquí nos queda de reflexión, ¿verdad? Ahora que ya conocemos la vida de Jesús, ya conocemos todo lo que sabemos o que está escrito de él, todo lo que hemos aprendido en esta enseñanza. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al saber que Jesús vino para salvarte del pecado y de la muerte? Y lo único que tienes que hacer es creer en Él y hacer lo que Él pide que hagamos. Esa es una reflexión para que la hagas después de que terminemos el video. Vamos a ver aquí pues algunas referencias, el sudario de Turín, por ahí está, como sabemos cómo es Cristo, ¿verdad? En el año 1080, 1100 aproximadamente después de Cristo, aquí pues tenemos una iconografía de cómo lo pintaban a él, un mosaico bizantino. También aquí está un fresco en las catacumbas de San Pedro y San Pablo, que aquí ya lo pintaban de esa manera. O sea, para que ustedes sepan qué es un fresco, es que mientras se va haciendo la cobertura de la pared, se va pintando para que esa cobertura fresca absorba la pintura y entonces la pintura dure por muchos años, por muchos siglos. Y aquí podemos ver un fresco
donde lo pintan a él. Entonces, por esa razón es que vamos sabiendo más o menos cómo era su apariencia física, ¿verdad? Y pues por eso es que sabemos cómo es Dios, por eso es que sabemos cómo, cómo es el Dios encarnado, porque Él sí se nos vino a presentar y nos dijo que es Él. A veces dicen, ¿por qué hacen imágenes? Bueno, pues porque ya sabemos cómo es Él. Y además, a veces dicen que las imágenes, y lástima que no agregamos el concilio donde se le hizo frente a los iconoplastas o iconoclastas, que eran los que destruían las imágenes sagradas. Entonces, aquí podemos ver, aquí están las imágenes. No quiere decir que esas imágenes sean Dios, sino que representan a Dios, ¿verdad? Y también no es algo nuevo. Aquí podemos ver este fresco, es antiquísimo. No es algo que la Iglesia Católica, eh, como dicen que ahora, pues la iglesia se corrompió y lo que nada, esas son cosas que no tienen sentido. Pero sabemos claramente que las imágenes vienen desde que la iglesia católica surgió y esta fue desde la iglesia temprana con Jesucristo y los apóstoles. Y pues ahí empezaron las imágenes en las catacumbas, ¿verdad? No es como se los han dicho. Y pues finalmente ya sabemos quién es Jesús. Ya lo conocimos, ya lo estudiamos y ahora ya sabemos qué es lo que decimos, qué es lo que declaramos al momento de decir el credo en la Santa Misa. Si te ha gustado este video, ya sabes, por favor, compártelo a tus amigos, a tus contactos, a toda persona que le pueda servir. Dale me gusta, es de mucha utilidad el me gusta. También comenta con caridad, respeto y amor. Y suscríbete al canal para que no te pierdas las demás enseñanzas. Vamos a seguir estudiando el credo, nos toca el Espíritu Santo y pues nos vemos hasta el próximo video. Adiós.